Vamos a leer, hermanos, Deuteronomio 29:9. Deuteronomio 29:9. Dice: guardad, pues, las palabras de este pacto y ponedlas en práctica, para que prosperéis en todo lo que hagáis. La semana anterior comenzamos una miniserie sobre la teología del pacto, es decir, empezamos a desarrollar la temática del pacto que es tan frecuente a lo largo de todas las escrituras. Una de las primeras cosas que hicimos, para recapitular y recordar un poco, es definir qué es un pacto, diciéndonos que un pacto es un documento o tratado legal entre al menos dos partes. Luego hablamos de qué tipos de pactos existían. Pactos entre partes iguales, como por ejemplo el matrimonio, por ejemplo un pacto entre naciones de poder relativamente similar, y también vimos como ejemplo el pacto de David con Jonatán. Pero también vimos que hay otro tipo de pacto, que es un pacto entre partes desiguales, ¿no? Y exploramos que en aquel entonces un pacto común entre partes desiguales, es decir, un mayor y un menor, alguien más poderoso y alguien más débil, eran los tratados de soberanía. Estos tratados, no vamos a volver a repasar todo, si quiere verlo más en detalle, lo exploramos en el video de la anterior semana. Es un tratado o un pacto en el que se establecían los vínculos, las estipulaciones, los límites legales de la relación entre un señor, ¿no?, un rey más fuerte, un rey mayor, y un vasallo, ¿no?, un rey siervo, que gobernaba pero en sujeción a este rey más poderoso, al rey conquistador, si se quiere. Hablamos, ¿no?, de algunos elementos presentes en los pactos, como lo son la presencia de testigos, como lo son los juramentos, y cómo en ese juramento muchas veces se incluía sangre para señalar la importancia y el peso de este vínculo pactual, de esta relación de pacto, al punto de que el infractor del mismo merecía que su sangre sea derramada, merecía la pena capital, la muerte. Y cuando nos detuvimos a mirar más al detalle estos tratados de soberanía, encontramos 5 puntos fundamentales que justamente también tiene el libro de Deuteronomio. Es decir, que Deuteronomio, el libro del cual leímos un versículo al comenzar esta enseñanza, está estructurado como un tratado de soberanía. Está estructurado como un pacto entre un señor, un soberano, que en este caso es Dios, y la nación, el pueblo de Israel. Tiene estos 5 puntos fundamentales del pacto, ¿no?, que los resumimos en soberanía, ¿se acuerdan?, jerarquía, ley, sanciones y continuidad. Cada uno de estos puntos vamos a ir explorándolos un poco más en detalle. Hoy seguramente cubramos el primero. ¿Y cómo llegamos, ¿no?, a la conclusión de que este es el modelo del pacto, estos 5 puntos? Bueno, como dijimos, la estructura de los tratados de soberanía está presente en Deuteronomio. Y es evidente, ¿no?, incluso en el versículo que leímos al inicio, porque dice las palabras de este pacto, ¿no? O sea, este pacto, el que está leyendo Deuteronomio, es un pacto, ¿no? Es el libro del pacto en las Escrituras. Y para confirmar un poco este hecho y decir, bueno, esta estructura legal de un pacto, típica de los tratados de soberanía que encontramos en Deuteronomio, ¿es exclusiva de Deuteronomio? ¿O en realidad son elementos fundamentales que vamos a encontrar en cualquier pacto de Dios con el hombre a lo largo de las Escrituras, ¿no? Y entonces, para de alguna manera poner a prueba, a ver si nuestro modelo de 5 puntos nos permite identificar un pacto, fuimos al Edén, fuimos al principio, fuimos a Génesis, y encontramos estos 5 puntos
en el establecimiento del primer pacto de Dios con el hombre, el pacto con Adán. Identificamos cómo al principio, en Génesis 1, se nos introduce al soberano, que justamente es el punto 1 del pacto. Se nos presenta a Dios como el creador del mundo, en particular el creador del hombre, cuya palabra es determinante y su poder es inmenso. Al final de ese capítulo, se nos muestra cómo el hombre es creado y Dios le delega autoridad para que gobierne como un rey, pero un rey menor, subordinado, en servicio al rey mayor, ¿no? Al soberano, que justamente es Dios. Es decir, que en el establecimiento del hombre con una autoridad delegada, vemos el segundo principio del pacto, que es la jerarquía. Y luego lo pone también a cargo del Edén. En tercer lugar, también vimos cómo desde su creación el hombre fue recibiendo instrucciones claras, específicas respecto de qué debía hacer, cuál era su responsabilidad ante Dios. Debía ejercer dominio sobre la creación, fructificar, multiplicarse, llenar la tierra. Y también lo que no debía hacer. Podía comer de todos los árboles del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podía comer. O sea que hay mandamientos positivos, cosas que debe hacer, y mandamientos negativos, cosas que no debe hacer. Es decir, ley, que es justamente el tercer elemento del pacto. Pero no solo hay ley, hay sanciones. Porque un pacto que no tiene sanciones, no tiene ningún sentido. Vemos ahí bendiciones y maldiciones. Porque Adán es bendecido desde el momento de su creación con vida, con compañía, con comunión con Dios, con sustento, con libertad. Pero sin embargo es advertido de que la realidad de la muerte lo acechaba si rompía el pacto con Dios, si quebrantaba el pacto, si transgredía la ley, desobedeciendo los límites que Dios había establecido. Y ese es el cuarto punto del pacto, justamente, sanciones, bendiciones y maldiciones. Y en quinto y último lugar, también vimos cómo a través de la obediencia, Adán recibió una herencia y perpetuaba un legado. Porque Dios le dijo, fructificad y multiplicaos. Y de esta manera su obediencia iba a traer continuidad a su legado de justicia y obediencia a Dios, extendiendo el dominio de Dios a través del reino del hombre sobre toda la tierra. Pero así como la continuidad implica herencia, implica, bueno, justamente continuidad histórica, asimismo también la desobediencia traería la descontinuidad, es decir, Adán y su descendencia serían desheredados y desterrados, como lamentablemente sucedió del Edén, trayendo consecuencias para toda su humanidad. Hacia el final del sermón, con esto ya cerramos la recapitulación, si se quiere, exploramos muy rápidamente, y por eso me gustaría volver a reforzarlo, tres conceptos. Hablamos del concepto de jefatura federal, esta idea de que Adán es la cabeza del pacto. Hablamos del pacto de obras y hablamos del pacto de gracia. Respecto del concepto de jefatura federal, comencemos reforzando, apuntalando un poco esto que vimos hacia el final del anterior sermón. Jefatura significa jefe, ¿no? Es bastante evidente ese vínculo y es interesante, me llamó la atención, que jefe viene del francés, chef, que es un término de cocina, que justamente usamos para el jefe de la cocina. Y significa literalmente cabeza. O sea que jefe hablamos de la cabeza, del representante. Y decimos federal, porque, si usted recuerda también, mencionamos que federal viene de feudus, que es pacto. O sea que jefe federal, o hablar de jefatura federal, es hablar de la cabeza del pacto, de la cabeza pactual, del representante de un pacto con Dios para su descendencia. Por esto hablábamos de que Adán, justamente, cuando transgredió el pacto de Dios, lo hizo en su carácter de representante de la humanidad, como jefe federal, como cabeza pactual de toda su humanidad. Y es importante mencionar, enfatizar, que la cabeza, el jefe pactual, no es el soberano, es distinguido del soberano. El soberano es Dios. Él es el único cuya autoridad es absoluta. La cabeza pactual, el jefe federal, Adán, en este caso, tiene una autoridad delegada, ¿no?
Tiene mayor responsabilidad, sin duda, y esto lo vemos en el peso de sus acciones, qué consecuencias traen a la historia, pero no es el soberano. Y mantener esta distinción es importante. Vimos, por lo tanto, que Adán, en su carácter de representante de la humanidad, al caer, al decidir darle la espalda a Dios, al escoger el pecado, hizo que todos nosotros ahora nazcamos como esclavos del pecado. Y si bien su pecado desde nuestra perspectiva, podríamos decir, fue individual, fue personal, afectó a su familia, a Eva, y a toda su posteridad, es decir, incluyéndonos a nosotros. Por eso hablamos de consecuencias pactuales, ¿no? Y vamos a hablar más adelante acerca de esto también, pero la idea de el trato pactual de Dios con el hombre es que no cae en ninguno de los dos extremos típicos que encontramos en el mundo, que son el individualismo y el colectivismo. Esta idea de un individualismo en el que mis acciones parecieran estar desconectadas del resto, y al mismo tiempo también este colectivismo donde se elimina la libertad individual o la importancia del individuo. La Biblia nos habla del trato de pacto de Dios con el hombre, donde hay un aspecto comunitario colectivo, pero al mismo tiempo también hay un aspecto individual. Porque de hecho, ¿no? Si bien el pecado de Adán como cabeza federal trae consecuencias sobre su esposa y sobre toda su descendencia, al mismo tiempo, cuando Dios les pide cuentas, cuando ellos rinden cuentas ante Dios por lo que habían hecho, Dios habla primero individualmente con Eva y luego individualmente con Adán. O sea, hay una responsabilidad individual, hay una rendición de cuentas individual. E incluso en el acto de creación, Dios crea primero al individuo, crea primero al hombre, a Adán, y luego crea a Eva y así establece la primera comunidad humana. Entonces vemos tanto el individuo como la comunidad, ambos presentes en el pacto. Dios lidia con el conjunto, pero también lidia con cada parte. Pero bueno, como mencioné, vamos a retomar quizás ese tema más adelante. Veamos lo segundo que quería repasar, ¿no? Además de este concepto de jefatura federal, hablar del pacto de obras y pacto de gracia, ¿no? Los teólogos han acuñado estos términos, por eso los utilizo, y me parece que es bueno que los conozcamos con esos nombres, para saber cuando quizás vemos alguna otra enseñanza, leemos algún libro o escuchamos, es muy común dentro de la comunidad reformada hablar del pacto de obras y el pacto de gracia. El pacto de obras es un término que han acuñado y es el que más se ha afianzado dentro de la teología reformada para referirse al pacto de Dios con Adán. A este pacto del que venimos hablando, del que hablamos la semana anterior, ese pacto que Dios hace con Adán, se lo suele conocer como pacto de obras, ¿no? ¿Por qué este nombre? Uno podría decir pacto de obras, ¿a qué se refiere? Bueno, ellos lo hicieron enfatizando el hecho de que el estatus legal de Adán dependía de su propia justicia, su justicia personal, es decir, sus acciones, sus obras. Y definieron además este pacto pensándolo en términos de cómo se relaciona con nosotros y contrastándolo con el también llamado pacto de gracia, que es el pacto donde Jesucristo se constituye como el segundo Adán, como un nuevo hombre, como la cabeza de una nueva humanidad, de una nueva creación, que es castigado por nosotros, que obedece en nuestro lugar y por el cual nosotros podemos ser justificados y nuestro estatus legal delante de Dios no depende de nosotros mismos, en última instancia, sino de Jesús. Entonces ellos quisieron contrastar justamente el pacto de gracia, este pacto donde por gracia se nos es imputada la justicia de Cristo, con este pacto de obras, como ellos lo llamaron, de Adán, ¿no? Podríamos decir que Adán fue condenado por su injusticia, sus obras, y en Adán todos nosotros, mientras que nosotros somos justificados por la justicia de Jesús, no por nuestras obras, por nuestros méritos personales, o sea, por gracia, podríamos decir. Pero si empezamos a verlo más a detalle, y si bien esto es cierto, y desde esa óptica, pensándolo desde nuestra posición legal ante Dios, podríamos utilizar estas etiquetas quizás, pacto de obras, pacto de gracia, porque Adán y Cristo son hombres,
que vivieron en obediencia a la misma ley, con la diferencia particular de que Adán recibió la sanción del pacto, recibió la muerte pactual, junto con todas las consecuencias materiales que eso implicó, enfermedad, muerte, dolor, todas las maldiciones del pacto. Pero Jesús, siendo obediente, siendo fiel, también recibió la maldición del pacto, también sufrió la muerte del pacto. Pero ¿por qué él fue maldito si sus obras fueron buenas? Para que nosotros recibiésemos el favor de Dios. Entonces, tiene su cuota de verdad, son términos válidos, no es tampoco para invalidarlos, pero creo que también podríamos repensarlos, podríamos reflexionar respecto de estos términos que han acuñado los teólogos, porque nos puede llevar a la confusión, y el error diría incluso, de pensar que no hay obras en el pacto de gracia, o de pensar que no hay gracia en el pacto de obras. Es decir, por ejemplo, Jesús fue obediente a la ley de Dios. Jesús es justo, tiene una justicia, una rectitud personal por sus obras. Y esas obras no son puestas a nuestra cuenta. Entonces, sin dudas, al menos hay obras en el pacto de gracia que son las obras de Jesús. Las obras que son puestas a nuestra cuenta. La rectitud personal de Jesús. Entonces, pensar que no hay obras en el pacto de gracia es una imposibilidad, porque sin las obras, sin la obediencia de Jesús no habría justificación, no habría perdón para nosotros. Y por otro lado, cuando somos salvos de justamente la maldición pactual, de la muerte de pactual. Por eso recibimos la promesa de vida eterna y de la resurrección. Pero no dejamos de estar bajo la ley del pacto. Y tenemos que caminar en buenas obras, tenemos que vivir en justicia, tenemos que hacer el bien, básicamente. Entonces, si pensamos en el pacto de gracia, es un pacto en el que somos salvos por obras, las obras de Jesús, y el que somos salvos para obras, nuestras obras, en obediencia, en respuesta a lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces es una terminología que quizás no es la mejor, porque nos puede llevar a pensar que simplemente se trata de gracia, que no hay obras, que no hay ley. Y al mismo tiempo, ¿podríamos afirmar que en este llamado pacto de obras de Adán no hay gracia? ¿Acaso Adán eligió nacer? ¿Eligió recibir el mundo como herencia, autoridad sobre todo lo creado? ¿Decidió o eligió ser dotado de inteligencia y múltiples capacidades? ¿Entrar en una relación de pacto con Dios? Ninguna de esas cosas. Cada una de esas fue un acto de gracia de Dios. Él no lo escogió, fue pura gracia. Y esto mismo que nos dice 1 Corintios 4:7, ¿acaso pensamos que no aplica a Adán? Dice el texto, porque ¿qué te distingue? ¿Qué tienes que no has recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Todo lo que Adán recibió de la mano de Dios no lo merecía, ni siquiera existía, ni siquiera decidió existir. Entonces, la gracia precede a la ley. La gracia de Dios es inherente a su relación con el hombre, porque el hombre, Dios no le debe nada al hombre, ni necesita nada del hombre. Entonces hay gracia desde el inicio y también hay ley. E incluso en el pacto de gracia de Jesucristo seguimos bajo la ley y seguimos en la necesidad de vivir en buenas obras. Así que es bueno que estemos conscientes de los términos que usan los teólogos. Nos sirve para poder leer libros, interactuar con otros hermanos. Pero creo que no necesariamente son los mejores términos y podríamos en su lugar quizás llamarlos pacto de la creación, el pacto de Adán, y pacto de la nueva creación, el pacto de Cristo, ¿no? O simplemente pacto de Adán, pacto de Cristo, podríamos pensar mejores términos. Pero pacto de obras y pacto de gracia me parece que nos lleva a caer en esa vieja dialéctica de ley versus gracia, ¿no? Esta idea de, que incluso muchos llegan a pensar, el Antiguo Testamento se trata de ley, el Nuevo Testamento se trata de gracia, y eso es falso. O otra variante que dice soberanía de Dios, responsabilidad del hombre. Lo que Dios hace y lo que hace el hombre. Y empezamos a contraponer, ¿no? Y ese tipo de dialéctica solamente lleva a caer en uno de los dos extremos. O Dios hace todo y el hombre no hace nada, o el hombre hace todo y Dios no hace nada. Está atado a la voluntad del hombre. Pero no es lo que enseñan las Escrituras. Cada vez que Dios mira al hombre es un acto de gracia.
Y el hombre no puede dejar de ser responsables. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre son conceptos inescapables. Dios no puede dejar de ser soberano, el hombre no puede dejar de ser responsable. Porque si Dios deja de ser soberano, si Dios deja de determinar todo lo que existe y lo que ha de acontecer, dejaría de ser Dios. Y nosotros no podemos, en última instancia, más que responder a la iniciativa de Dios, a lo que Dios hace. Y en ese responder es que hablamos de responsabilidad, justamente. Por eso, lo que resta del tiempo, habiendo repasado un poquito, fortalecido estos conceptos que mencioné hacia el final del anterior sermón, jefatura federal, dijimos, ¿no? Esta idea de un representante legal del pacto, cuyas consecuencias afectan a la posteridad, y también esta idea de pacto de obras, pacto de gracia, discutimos estos términos, dijimos, quizás podríamos repensar una mejor terminología, pacto de la creación, pacto de la nueva creación. Y una de las cosas que nos va a ayudar a no caer en esta dialéctica, ¿no? En este tire y afloje que parece irresoluble de soberanía de Dios versus responsabilidad del hombre, gracia, ley, me gustaría que pasemos lo que resta del tiempo hablando del primer punto del pacto, soberanía. ¿No? Recordamos que la estructura del pacto tiene 5 puntos fundamentales. El primero es soberanía, el segundo jerarquía, el tercero es ley, el cuarto sanciones, el quinto continuidad. Vamos a ver el primero. Los siguientes los seguiremos viendo la siguiente semana. Soberanía. Habíamos dicho que la soberanía de Dios se establece en la estructura del libro de Deuteronomio en los primeros 5 versículos del capítulo 1, donde las palabras de Moisés, justamente el jefe federal, Moisés en su sentido es la cabeza de ese pacto de Dios en el Sinaí con Israel, las palabras de Moisés son distinguidas de las palabras de Dios. Es decir, se nos habla de la soberanía y trascendencia de Dios. Dice el texto, Moisés habló a los hijos de Israel, sí, él habló, él fue el portavoz, pero conforme a todo lo que el Señor le había ordenado que les diera. La fuente de autoridad es Dios, el soberano es Dios, es el Señor, es Yahvé. Moisés habla, Moisés escribe, pero Dios manda. Dios es el que establece el pacto, el que pone las condiciones, Él es el soberano. Moisés no es la autoridad final, porque Moisés no es trascendente. Y vamos a hablar acerca de qué significa esto. Pero sin dudas, esta idea de un jefe, de una nación, de una cabeza pactual, como lo era Moisés, pero que se reconozca que él no es soberano, que él no es Dios, era algo que distinguía a Israel radicalmente del resto de las naciones vecinas o del mundo de aquel entonces. Porque la Biblia es muy clara de que si bien la gracia de Dios se extiende al hombre, nos da una posición de privilegio, de autoridad, hay una brecha imposible de sanear para el hombre. Jamás podrá ser Dios, jamás podrá ser soberano. Su gloria está en ser criatura, pero nunca podrá volverse creador. Y el resto de las naciones, lo más común era que el rey justamente se piense que era Dios, que se crea trascendente por encima del resto de los demás. Trascender significa eso, ¿no? Estar por encima, más allá. Pero Israel no era así. La cabeza pactual de la nación, los jefes que Dios había establecido, incluso posteriormente el rey, no eran soberanos. No en el sentido en el que sí lo eran los soberanos de las demás naciones, los reyes de las demás naciones. Y esto lo vemos en una historia que nos cuenta el libro de Daniel. Cuando vamos a Daniel, allí en el, creo que es el capítulo 4, uno de los reyes más gloriosos de aquel entonces era Nabucodonosor, justamente, rey del imperio babilónico, conocido como Nabucodonosor el Grande, o en las escrituras simplemente se nos habla de Nabucodonosor. Y entre sus portentosas obras, además de sus múltiples conquistas, se encuentra una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que eran los jardines colgantes de Babilonia. Su palacio estaba en una zona de dunas desérticas,
sea, una zona árida donde no era común que florezca vegetación justamente. Pero sin embargo, luego de una de sus últimas conquistas, él vuelve con una esposa. Vuelve con una esposa llamada Amitis, que venía de una tierra muy lejana, una región montañosa y con abundante vegetación, y extrañaba su ciudad natal. Extrañaba el lugar de donde venía, porque estaba en el medio del desierto, el paraíso de Nabucodonosor. Pero su esposo, para complacer a su esposa y como también de alguna manera muestra de su portentoso poder, de lo grandioso de su imperio, decidió construir jardines flotantes, jardines en el medio del desierto. Entonces es una estructura piramidal compuesta por múltiples terrazas, ¿no? Como podemos ver muy típica de construcciones, por ejemplo, de templos mayas o incas acá en Mesoamérica. Pero la particularidad es que tenían zonas huecas, rellenas de tierra, donde se plantaban árboles, plantas exóticas, frutos, flores, provenientes de todas partes del mundo conocido de aquel entonces, y una encima de otra. Múltiples terrazas. Además estaba ubicada junto a un río. Y en la más alta de las terrazas se situaba un depósito de agua que luego descendía a cada una de las terrazas. Entonces imagínense los pilares, las bóvedas, los pasillos, construidos con asfalto cocido, con ladrillo, árboles exóticos, flores, un paraíso, un Edén en el medio del desierto. Entonces, pónganse en los zapatos de Nabucodonosor, dominando el mundo conocido, habiéndolo conquistado todo, habiendo restaurado el mismísimo Edén en el medio del desierto, con una fama que se extendía a todas las naciones de la tierra, ¿qué no podría lograr? ¿Qué no podría ser aquel que había traído la vegetación al desierto? ¿Qué no podría ser aquel que tenía un reino indestructible, invencible? Sobre su trono, al lado de un río, de los jardines, había construido la mayor ciudad del mundo, y ve a la distancia uno de sus carros pasar sobre sus murallas. Pero piensa, pasan 6 carros. Imagínense una muralla de una ciudad donde pasan 6 carros. Debe ser sumamente ancha, intraspasable. Con la tecnología de aquel entonces, ¿qué nación lo podía invadir? Invencible. Consumido por la invencibilidad, por ese sentimiento de omnipotencia, de indestructibilidad. ¿Quién podría derrocar un rey así? Nos preguntamos. Pero Daniel nos cuenta, en el capítulo 4, versículos 29 al 30, que mientras se paseaba por la azotea del palacio real de Babilonia, reflexionó, pensó para sí, al ver su imperio. ¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Él se proclama como soberano. Y Isaías 14 es mucho más explícito, porque hablando del rey de Babilonia, los versículos 13 al 14 dice, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. El anhelo de Nabucodonosor, ser como Dios, trascender, pasar el umbral del estatus de criatura, dejar de ser hombre, ser divino, volverse divino, ser soberano, estar por encima del resto. Bueno, la historia sigue, ¿no? Dios lo derrumba. Él tiene una visión, de hecho, ¿no? Donde se le muestra un árbol frondoso, fuerte, como su imperio, como sus jardines, como sus murallas, pero donde traen el hacha y lo cortan. Y sin necesidad de, al menos en aquel entonces, si bien después sí es conquistado por otro imperio, sin necesidad de siquiera el poder militar de otra nación,
Dios lo reduce a la demencia, a la locura, a que vaya y se convierta en un animal más, consumido por su fatal arrogancia, por su pretensión de trascendencia y soberanía. Dios lo reduce a nada. Y años más tarde sí, el imperio babilónico cae, es derrocado, algo impensable, y eso nos debería hacer reflexionar, ¿no? Me gustaría hacer un mini parate, una suerte de estación, ¿no? de parada antes de seguir avanzando, ¿no? Para reflexionar sobre un punto que vamos a ver más adelante, ¿no? Sin dudas, cuando veamos sanciones del pacto, bendiciones y maldiciones. Pero pensemos por un segundo. Acabamos de ver que Dios lidia con Adán y Eva. Su pecado trae consecuencias históricas. No es que Dios dice, bueno, ahora vas a ir al infierno. Ni siquiera le habla del infierno. Le habla de consecuencias para esta vida, de muerte pactual, de dolor, de sufrimiento, de enemistad. Y acá vemos un poderoso rey que se cree soberano, que tiene el anhelo de trascender por encima de los demás, y Dios lo corta. Dios lo juzga en la historia. Uno de los principios pactuales es que Dios obra activamente en la historia. Dios no es un Dios que posterga de manera acumulativa todo el juicio para el día final. Eso es una idea que tenemos porque no pensamos conforme a las Escrituras. Porque pensamos en un Dios que no se involucra en el mundo. Pero no es el Dios que tenemos en las Escrituras. El Dios que tenemos en las Escrituras de tapa a tapa nos muestra cómo juzga al hombre y a las naciones en la historia. Cómo castiga la desobediencia y cómo bendice la obediencia en la historia. Porque ese Dios que también condenó a Adán y Eva, también es el Dios que condena el intento de los hombres de trascender en la Torre de Babel y los dispersa. Es el mismo Dios que destruyó todo el mundo en tiempo del diluvio, en la historia. Es el mismo Dios que destruye a Sodoma y Gomorra, en la historia. Es el mismo Dios que pronuncia las bendiciones y maldiciones del pacto en Deuteronomio 28, 29, respecto a Israel, y en múltiples ocasiones, a lo largo del libro de Jueces, a lo largo de incluso Josué, a lo largo de las crónicas de los reyes, vemos cómo Dios castiga en la historia. Y en tiempos de Jesús, lo primero que vemos en las Escrituras, el mensaje del primer profeta que se nos presenta, de Juan el Bautista, es: el hacha está puesta a la raíz. Y advierte a la generación que iba a rechazar a Jesús que iban a ser juzgados. Y evidentemente pasó porque Israel fue destruida en el año 70, Jerusalén, perdón. Entonces, Dios juzga la historia. Pensar que Dios se desvincula de la historia y lo único que hace constantemente es acumular y postergar todo el juicio para el día final y Él es indiferente a lo que pasa en el mundo, no es pensar de acuerdo a las Escrituras. Tendríamos que crear un principio que no está en la Biblia. Pero la Biblia dice que Dios juzga la historia. Y sin duda la juzga por el intento del hombre, así como Nabucodonosor, de ser soberano, de colocarse como la autoridad final y última sobre el resto de los hombres. Pero Nabucodonosor no era soberano. Cualquier hombre que pretenda hacerlo no es soberano. Dios sí lo es. E Isaías 44:6 nos habla de sobre qué se fundamenta su soberanía. Dice: así es el Señor, el Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos, Señor, el soberano. Yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Cómo puede ser el primero? ¿Cómo puede ser el último? Porque es el creador. Isaías 45:6-7 añade: yo soy el Señor, el soberano, y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te ceñiré aunque no me has conocido, para que sepas que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro, no hay otro. Luego dice constantemente. Y como Él es el Señor, Él se reserva el derecho de juicio. Por eso nos dice: el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y el que crea calamidades. Yo soy el Señor que hace todo esto. Dios se hace cargo porque Él es el soberano. Y Él tiene el derecho a bendecir y a maldecir, porque es el soberano del pacto. Y respecto de esto, pensarnos que Dios no es como nosotros, pero más grande, más poderoso, más inteligente. O sea, no es del mismo ser que nosotros. No es como nosotros. Nosotros no somos una extensión del ser de Dios, como si fuéramos lo mismo, solo que en miniatura. Dios es distinto, Dios es trascendente.
Dios excede, está por encima, está más allá de todo lo creado, de la materia, del tiempo, del espacio, de la misma ley. Porque la única ley que le está sujeto es a sí mismo. Él es el creador del pacto. Él es el que inicia el pacto. Él es el soberano. Y como soberano, trascendente, se vincula con nosotros. Y lo hace a través de un pacto. Porque a pesar de que es distinto, no es distante, como algunos piensan. Deuteronomio 4 justamente nos dice, el versículo 7, ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella? Como está el Señor, nuestro Dios, siempre que le invocamos. ¿Cómo un Dios tan distinto puede estar tan cerca? Justamente porque es trascendente. Porque no está limitado a un solo lugar, como si lo estamos nosotros. No tiene nuestras limitaciones y por eso puede sostener personal y activamente toda su creación. El conjunto y cada parte. Y como Dios es trascendente, pero a la vez está presente, ¿no? Y acá hablamos de la inmanencia de Dios, ¿no? Dios está presente con su creación. Dios es inmanente, ese es el término que se utiliza en teología. Dios se relaciona con el hombre a través del pacto. No es una relación de, como dijimos, que somos la extensión del ser de Dios. No, somos dos, como si pudiéramos pensarlo, dos esferas completamente distintas. La creación, el creador, totalmente diferentes, aparte, mundos aparte, pero el vínculo que existe entre ellas es el pacto justamente. Es cómo Dios trata y se relaciona con su creación y con el hombre. Por último, me gustaría hablar acerca de la imputación. ¿Cómo es que este Dios soberano inicia, crea, establece un pacto? Leímos al comenzar a hablar de esto de soberanía, ¿no? Deuteronomio 1:3, que dice: Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor le había ordenado, ¿no? La idea es que le había declarado. O sea, Dios crea el pacto mediante una declaración legal. Y como resultado, ahora el pacto pasa a tener un estatus legal y los miembros del pacto también. Esto es básicamente lo que se suele conocer como imputación, que es aplicar a la cuenta de. O sea, Dios declara que algo es, y al declararlo legalmente, entonces, pactualmente, en términos del pacto, eso es. Así que quizás esto es un poquito difícil de ver o de pensar, pero las cosas son porque Dios declara, porque Dios dice que son. La identidad de las cosas está en lo que Dios dice en términos pactuales y solo es cuestión de tiempo para que se efectivice en la historia. No, Dios dice, vemos en el relato de la creación, sea la luz. Dios ya lo dijo, en el momento que Él lo dijo, pactualmente su palabra ya lo determinó. Va a ser así, es así. Legalmente, ¿no? Pactualmente. Y luego fue. ¿Y Dios qué hace? Pasa juicio. Declara, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Lo encontramos constantemente en el relato. Incluso cuando termina toda su creación, dice, y vio Dios todo lo que había hecho y dijo que era bueno en gran manera. La palabra de Dios, a diferencia de la palabra del hombre, es determinante. Cuando Dios imputa un estatus legal a algo, ese algo no se puede resistir. Entonces, de esta manera no podemos entender, por ejemplo, la sanción del pacto cuando Dios le advierte a Adán y Eva que no coman de ese fruto porque iban a morir. El día que lo coman iban a morir. Ese día murieron. Si Dios dice que murieron, murieron. No hay que entrar en especulaciones y decir, no, pero no murieron, mirá, murieron más adelante. O algunos dicen, no, muerte espiritual.
La Biblia no habla de muerte espiritual. Dice que murieron. O sea, legalmente Dios los declaró muertos. Están declarados legalmente muertos. En términos del pacto están muertos, están cortados. Y solo fue cuestión de tiempo para que esa muerte pactual se vea traducida en consecuencias materiales, como la enfermedad, como el deterioro, como básicamente la muerte física, ¿no? Pero son las consecuencias de la declaración legal de Dios, del estatus que Dios le imputó a ese hombre infractor del pacto. Vos sos injusto, vos estás muerto. Y eso es real. Solo era cuestión de tiempo para que el hombre muera en un sentido físico. Pero la muerte del hombre en aquel entonces fue pactual. Y Jesús incluso, antes de sufrir la muerte física, sufre una muerte pactual. Es abandonado por Dios, ¿no? Jesús antes de morir, antes de dar su último aliento, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él es cortado, nos dice Isaías 53, fue cortado en la tierra de los vivientes. Es un término pactual, que hace referencia a la muerte pactual a lo largo de las Escrituras, ¿no? Cuando se habla en Israel dice que el que hace tal cosa será cortado de la tierra, ¿no? Y no es, algo que, o sea, literalmente, el hombre que se cree soberano, cree que tiene el poder para imputar un estatus legal determinante sobre una persona, pero literalmente. Y si usted no me cree, traiga a colación a lo que charlamos hace un par de meses, que las donaciones de órganos, para ser efectivas, tienen que sacarse de una persona que está biológicamente viva, que su corazón está latiendo, que su sangre está siendo oxigenada. Una persona viva, no está muerta, está viva. Pero, ¿cómo entonces se puede hacer una donación de órganos? ¿Cómo se le pueden violentar los derechos de una persona que sigue viva? Bueno, muy sencillo, porque el hombre que se cree soberano lo declara legalmente muerto. Con la autoridad de la ley, lo declara legalmente muerto. Entonces se llena el acta, se dice, este hombre está muerto. Y como cree el hombre que tiene un poder de palabra determinante, entonces ahora esa persona se la trata como un muerto. Se la puede abrir, se le puede sacar lo que se necesita y después mandamos el cadáver a otro lado. ¿Por qué? Porque el hombre cree ser soberano. Porque el hombre cree que puede imputar un estatus legal a algo como si fuera Dios. Pero no es así. No es así. Solo Dios se reserva ese derecho. Solo Dios tiene el poder de la imputación. Porque solo Él es el soberano. Por eso cuando la Biblia nos habla de justificación, ¿no? Que es donde más se escucha este término, imputación justamente, se habla de que la justicia de Cristo es puesta a nuestra cuenta, ¿no? Pero no deberíamos pensar que en el momento de la salvación es como si Dios inyectara una jeringa de justicia e hiciera un cambio de ser en nosotros. O sea, nosotros seguimos siendo lo mismo, seguimos siendo seres humanos en el momento de la salvación. No dejamos de ser seres humanos. Lo que cambia es la imputación legal de Dios, el estatus nuestro delante de Dios y el estatus ético también. Porque hay un cambio de direccionalidad ética, de que tenemos que vivir en rectitud y justicia, pero seguimos siendo hombres. Cuando dice la Biblia estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida, la idea no es que hay una parte de nuestro ser que estaba muerta que ahora tiene vida, en un sentido de nuestra esencia. Porque no es mentira, pero hay personas que piensan que, por ejemplo, el ser humano tiene cuerpo, espíritu y alma, que el espíritu está muerto y que lo que ocurre en el momento de la salvación es que Dios revive el espíritu. Eso no es lo que enseña la Biblia. El pasar de muerte a vida en la justificación es pasar de una relación de infractor del pacto, de quebrantamiento del pacto, de que Dios nos declara legalmente muertos para Él, y hay una relación rota y un pacto quebrantado, a pasar a un estatus de vida, de que tenemos vida en Jesucristo, de que fuimos reconciliados con Dios, de que nuestro estatus legal delante de Dios es justos. Es una terminología pactual. A eso se refiere en las Escrituras cuando hablan de que pasamos de muerte a vida, ¿no? Y como pasamos de muerte a vida en términos pactuales, solo es cuestión de tiempo.
para que la muerte, el pecado y todas las maldiciones abandonen nuestro cuerpo. Porque eso es lo que finalmente va a pasar en la resurrección. Pero incluso luego de la resurrección seguiremos siendo hombres. Nuestra esencia no cambia, ni en la caída, ni en la redención. Somos salvos objetivamente porque Dios nos declara salvos, ¿no? Y lo que nos enseña todo esto, redondeando un poco sobre la soberanía, es que nuestro Dios es personal, se involucra de manera personal en el universo. El universo no es algo que anda por sí mismo, que tiene autonomía. No, la Biblia enseña un personalismo cósmico. Hay un Dios trascendente, pero al mismo tiempo inmanente, es decir, presente con la creación, que gobierna activamente porque Él es soberano sobre su creación. Y los hombres quieren escapar de esto, quieren escapar de la soberanía de Dios. Entonces, incluso algunos llegan a afirmar, sí, Dios existe, pero ¿de qué clase de Dios habla? Hablan de un Dios sumamente distante, quizás, como el caso de los deístas, ¿no? Así Dios existe, pero Él es como el relojero que le da cuerda al reloj y después se va, ¿no? Dios no tiene nada que ver, Dios solamente es el punto al inicio de la historia y el punto al final de la historia, ¿no? Se involucra al principio, se involucra al final, en el medio, arréglenselas. Al mundo le gusta ese tipo de Dios, porque ese tipo de Dios no es soberano. O sea, si Dios está tan lejos, ¿quién está a cargo? Ah, el hombre es soberano. O como dice el panteísmo también, ¿no? Sí, Dios es, pero Dios es como nosotros, en el panteísmo, ¿no? Hay una continuidad entre la creación y el creador, hay una continuidad entre el ser de Dios y el ser del hombre. Entonces, en ese sentido, ¿qué clase de Dios es ese? No es un Dios trascendente, no es un Dios distinto, simplemente podemos llegar a ser dioses. Y eso, incluso, es lo que se encuentra detrás de la idea de la evolución. O sea, imagínense, el hombre pasa de ser una ameba a ser un ser autoconsciente que puede ejercer autoridad sobre el mundo. La idea de la evolución no es otra cosa que, ¿a dónde termina esto? En la deificación del hombre. En que el hombre se cree divino, se establece como soberano. Entonces, mis hermanos, para cerrar, hemos explorado el primer punto de estos 5 puntos del pacto. Primero es soberanía. Solo Dios es soberano. Dios se reserva eso para sí mismo. Y es porque Él es trascendente, porque Él está más allá, está por encima del hombre. Es un tipo de ser distinto. Al mismo tiempo está presente, es inmanente, está con nosotros, es cercano. ¿Y cómo puede estar cercano un Dios tan distinto? A través del pacto. El pacto es el vínculo entre Dios y el hombre, entre Dios y su creación. Y el pacto se establece, dijimos, a través de su palabra declarativa, su palabra autoritativa, ¿no? Cuando Dios imputa un estatus legal a algo. Vamos a retomar la siguiente semana con el resto de los puntos del pacto. Dejamos acá nomás, hermanos.